Muy buenas tardes o días, según el momento que estén visualizando estas clases, que son para todas las comisiones de la Cátedra A de nuestra materia, Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales. Voy a avanzar con la unidad tercera, la filosofía medieval, de la cual ya hemos tratado algunas cuestiones introductorias y comparativas en la clase anterior, la primera dedicada a la unidad. En la clase actual voy a tratar el conflicto entre la razón y la fe y, si el tiempo da, las pruebas de la existencia de Dios que presenta Santo Tomás de Aquino. El conflicto de la razón y la fe puede ser abordado a través del libro de Carpio, donde hay diversas posiciones al respecto, y también por el texto que ha preparado la profesora Claudia González. De manera que yo me voy a limitar a las cuestiones más importantes, especialmente el conflicto entre la razón y la fe, como se plantea en San Agustín y en Santo Tomás de Aquino, que son los teólogos más importantes del período, pero confío en que ustedes leerán esos textos y completarán las posiciones de estos dos autores, que son las que nos interesan de manera directa, por lo que recuerdo y aconsejo que las clases sean complementadas con los textos que ponemos en el aula virtual. Bien, ¿de qué se trata el conflicto de la razón y la fe durante el periodo medieval y finales de la Edad Antigua? Se trata simplemente del encuentro, del choque o la consecuencia del choque entre el cristianismo y la filosofía griega, grecorromana, que era el más alto nivel del pensamiento que había alcanzado el hombre por aquellos primeros siglos. De manera que el cristianismo vino a agregarse con sus verdades reveladas al acervo de pensamiento que ya se disponía en la humanidad. Esto tiene que dejar en claro que el cristianismo no se reivindicó solo como una religión en un sentido restringido, como hoy podríamos decir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una religión más al lado de otras, sino como la verdad revelada para todos los hombres por Dios a través de Cristo, y que por lo tanto no era posible erigir otras religiones con verdades alternativas. Así por lo menos se creyó durante todo este periodo y desgraciadamente eso se exageró y llevó a un conflicto muy serio con las religiones vigentes en los tiempos medievales, con la cultura musulmana, por ejemplo. Las famosas cruzadas fueron de los siglos XII, XIII, fueron impulsadas para luchar contra los infieles. Los infieles son los que no profesaban estas verdades, sino seguían las verdades del Corán. Y el conflicto inicial con el judaísmo, desde luego, por la presencia de Cristo, asumiéndose como el mediador, que no fue reconocido como tal por los sacerdotes judíos y por el pueblo judío. Bien, ahora, en este caso, esos serían los conflictos del cristianismo como religión, pero eso mismo se llevó al terreno del pensamiento, ¿no? Entonces el cristianismo es una tarea de adaptación, primero de Platón y luego de Aristóteles, pero sometiéndolos a una jerarquización del saber que no estaba presente en los tiempos antiguos, ¿no?
Entonces, el problema de la razón y la fe comenzó a plantearse ya en los primeros siglos. El que desarrolla de una manera más extensa y profunda la cuestión en ese tiempo es San Agustín de Hipona, el integrante del movimiento llamado de los Padres de la Iglesia, que vivió entre el 354 y el 430, entre los siglos IV y V de la era cristiana. Y en su obra profunda y amplia, San Agustín trata esta cuestión en diversas obras, ¿no? Podemos resumir su posición respecto de la razón y la fe. Entonces, vuelvo a repetir, es el conflicto del cristianismo y sus verdades reveladas, tratando de ser elaboradas en una teología, y la filosofía greco-romana, o griega, cómo había llegado tras la labor de los escritores romanos y de los pensadores romanos. El planteo de San Agustín subordina la razón a la fe de un modo claro, ¿no? Está la famosa expresión: comprendo para creer y creo para comprender. El comprendo alude a la razón. El trabajo de la inteligencia de la razón es necesario para comprender la fe. Es necesario para entender el mensaje, y de hecho eso es lo que hicieron los evangelios. Los 4 evangelios considerados legítimos son las palabras de Cristo interpretadas, presentadas por profetas, por seguidores, que la Iglesia luego adoptó como la recta interpretación de la palabra de Cristo. Entonces, comprendo para creer. La razón tiene una misión que es esclarecernos las verdades de fe, hasta donde se pueda. Y aquí viene el problema. La razón se la presenta como limitada. En la medida que no puede comprender las verdades universales, que son las verdades de Dios, entonces lo que se descubre es la limitación de la razón. Y ahí es donde la fe toma predominio, donde toma prelación respecto de la razón. Porque después está la frase conectada: el creo para comprender. Es decir, la razón funciona en la medida que la fe la ilumina. La doctrina agustiniana es que las verdades universales que Platón había colocado en el mundo inteligible ahora están en la mente de Dios, son concebidas como las ideas de Dios. Ahora, ¿cómo se entienden las ideas de Dios? No alcanza solo la razón, porque se trata de verdades universales y absolutas, de un ser que no podemos comprender exclusivamente por la razón, y en consecuencia la fe es la que ilumina. Para San Agustín la fe ilumina la inteligencia y también la voluntad. O sea, comprendemos las verdades universales y actuamos siguiendo el bien en la medida que tenemos fe en Dios y podemos recibir entonces su iluminación. Esa es la postura de San Agustín. Por lo tanto, ahí se produce esa jerarquización, ¿no? La filosofía puede avanzar en la medida en que es útil a la comprensión de las verdades de fe. Y acepta y dice que la verdadera filosofía es la filosofía cristiana. Las filosofías que circulaban por Roma, de distinto origen, por ejemplo las neoplatónicas, son consideradas filosofías, con algunos problemas, de ahí las críticas y a veces el mote de herejías, ¿no? En la medida en que no se sometían a las verdades de los textos sagrados. Entonces la sabiduría es la que llega a la realidad inteligible, que son las ideas de Dios, y eso solo es posible
en la medida que la razón se subordina a la fe. Y luego está la ciencia, si se quiere, solo orientada hacia la realidad sensible. Pero la realidad sensible, en un esquema platónico que seguía San Agustín, solo es en la medida en que reproduce o se acerca lo más posible a las ideas universales, en este caso al pensamiento de Dios. Consecuencia, la ciencia pasa a ser subordinada de esta suerte de sabiduría que es razón y fe unidas, ¿no?, para comprender a Dios. Bien, este planteo de San Agustín se mantuvo durante muchos siglos y fue rediscutido luego en la Edad Media posterior al siglo XII. Allí encontramos como lo más importante en este planteo la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que vive en el siglo XIII, entre 1225 y 1274. Santo Tomás de Aquino trae una novedad. La novedad es que postula que la razón tiene poderes independientes de la fe. Y esto, evidentemente, no es lo mismo que decía San Agustín. Para San Agustín, la razón está limitada y por lo tanto necesita de la fe, necesita de las verdades transmitidas por la revelación. Ahora, Santo Tomás de Aquino dice que esas verdades transmitidas por revelación tienen un fin, que no es conocer el mundo estrictamente, sino algo mucho más importante, que es la salvación del alma. Entonces, Dios anticipó a través de Cristo ciertas verdades para el fin de la salvación. Ahora, esas verdades no están en contradicción con el conocimiento del mundo, porque el mundo es creado por Dios y contiene su verdad. Las cosas están dirigidas a ese orden eterno. Ya en un planteo más aristotélico, Santo Tomás de Aquino cree que todo lo que integra la realidad, incluido nosotros, las cosas, los fenómenos, está creado con una esencia por Dios que la dirige a todo eso hacia una finalidad. La finalidad es volver al Creador, digamos, que se cumpla el orden hecho por el Creador. Entonces eso está en cada cosa y está en cada hombre. Desde luego que las cosas pueden cumplirlo sin conflicto, mientras que nosotros tenemos el conflicto de las pasiones. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero eso hace que la razón pueda liberarse en parte de la fe y pueda haber una filosofía distinta de la teología cristiana, aunque no en contradicción. En la medida que toda la realidad proviene del mismo Creador, incluido nosotros, el uso de la razón correcto conduce a lo mismo que conduce la fe, que es Dios. En consecuencia, él no prevé una doble verdad, justamente está criticando la doctrina de la doble verdad, que era difundida por esos tiempos, una verdad de fe y una verdad de razón. O sea, postula que la razón tiene poderes independientes de la fe, pero su labor correcta conduce a una verdad, a la misma verdad, a la única verdad posible, que es la verdad de Dios. Ahora, decir que tiene poderes independientes de la fe libera a la razón para trabajar sobre la realidad sensible. Y por eso postula Santo Tomás de Aquino relaciones, papeles complementarios entre la filosofía y la teología o entre la razón y la fe. Papeles complementarios en la investigación de la única verdad, que es la verdad de Dios, ciertamente. Pero papeles complementarios, eso quiere decir, bueno, una prueba que presentaba Santo Tomás acerca de esto es que ya Aristóteles había demostrado la existencia de Dios y lo había hecho 300 y pico de años antes de la venida de Cristo, de que Cristo nos confirmara que Dios existe.
Aristóteles, a partir de las cosas sensibles, de su movimiento y del uso de la razón, pudo demostrar que Dios existe, y es aquella famosa demostración de Dios como motor inmóvil de Aristóteles. Bueno, eso para Santo Tomás es la prueba de que el hombre pudo llegar solo con la razón, no sabiendo el mensaje de Cristo, a la idea de que Dios existe. Bueno, entonces, para Santo Tomás de Aquino, la razón parte, o la filosofía, de la realidad sensible. Y a partir de la realidad sensible consolida verdades racionales, demostrables, y respecto de Dios, partiendo de la realidad sensible, se eleva a inferir que Dios existe. O sea, la razón puede conocer la existencia de Dios, según Santo Tomás. No su naturaleza, no que es Dios, sino que existe Dios. ¿Qué es Dios? No es posible solo para la razón. Ahí sí se necesita de la teología y de la fe. Porque entonces la teología tiene otro camino, no parte de la realidad sensible, sino del Creador, parte de Dios, y desciende hacia la realidad creada, la realidad sensible, ¿no? Tiene otro enfoque en el terreno en el que es independiente de la razón. Ahí la teología es independiente de la filosofía. Pero también, dice Santo Tomás, y esto es lo que nos interesa a nosotros, que la razón en su terreno, el terreno de la realidad sensible, tiene poderes independientes de la fe. Ahora, la razón puede llegar a demostrar que Dios existe, pero la fe a través de la teología puede decirnos qué es Dios. ¿Qué es Dios? Conocer la naturaleza de Dios. Bueno, ahí tenemos los dos campos. Obviamente, si hay conflicto, el problema lo tendrá la razón, eso se sigue manteniendo, pero Santo Tomás de Aquino confía en que en la medida que nosotros y las cosas y los fenómenos del mundo han sido creados por el mismo Creador, estamos en condiciones de descubrir la verdad del mundo por vía de la razón y hasta saber sobre la existencia de Dios. De manera que en ese caso no es necesaria la fe, pero la fe es necesaria sí para la salvación, y ahí sí hay que partir de las verdades que Dios nos transmitió a través de Cristo. Vamos a detenernos aquí y en un breve video posterior voy a referir a dos pruebas de la existencia de Dios que tienen que ver con esta postura de Santo Tomás de Aquino acerca de la relación entre filosofía y teología. Hasta entonces.